¿Fue Antifa quien incendió el autobús de la gira de Ice Cube en Portland? ¿O solo fue una coincidencia? Un ícono del rap llega a Portland y de repente su autobús de gira se incendia. Las calles comienzan a bullir. ¿Fue Antifa quien incendió el vehículo de Ice Cube pensando que era Ice? ¿Coincidencia o caos absoluto en Estados Unidos? Quédate con nosotros, porque la verdadera historia es más impactante de lo que imaginas. El autobús de Ice Cube en llamas. Las primeras noticias que se difundieron desde Portland una noche de verano fueron sorprendentes, confusas y, dependiendo de la posición política de cada uno, profundamente simbólicas. Las palabras Ice Cube, autobús en llamas y Antifa aparecían en titulares, redes sociales y comentarios de YouTube. ¿Realmente habían incendiado el autobús de gira del legendario rapero? ¿O se trataba simplemente de un extraño accidente en una ciudad ya inflamada por los enfrentamientos nocturnos, el gas lacrimógeno y los contenedores en llamas? En el centro del frenesí se encontraba una teoría extrañamente específica. Tal vez Antifa, la red informal de activistas militantes de izquierda, pensó que el autobús ICE de Ice Cube pertenecía al IC, la Agencia Federal de Inmigración y Control de Aduanas, y lo atacó bajo esa creencia errónea. Esta extraña coincidencia entre celebridades, política y protestas se convirtió en la tormenta perfecta para que se extendieran los rumores. Así que vamos a tomarnos un respiro, reconstruir lo que realmente ocurrió y desentrañar por qué el incidente se vio tan rápidamente envuelto en las encendidas batallas culturales del momento. Ice Cube se encontraba en Portland como parte de su gira Truth to Power, cuando uno de sus autobuses se incendió repentinamente. Los testigos describieron cómo las llamas se elevaban cerca de la rueda, lamiendo peligrosamente las ventanas laterales del vehículo estacionado. Los bomberos de Portland respondieron rápidamente, apagando el fuego y ventilando el humo del interior antes de que pudiera consumir todo el autobús. La buena noticia fue inmediata. Nadie resultó herido. Los daños parecían contenidos y el resto del autobús estaba lo suficientemente intacto como para seguir siendo identificable, aunque un poco marcado por el humo y los cristales rotos. Según el propio Ice Cube, el incidente no parecía ser un ataque personal directo. En sus propias palabras, no tomaba este incidente como un ataque personal, añadiendo que un cobarde como ese quemaría cualquier propiedad que estuviera allí en ese momento. Su planteamiento sugería que, fuera cual fuera la causa, lo veía como un vandalismo imprudente o posiblemente un incendio provocado al azar, no como un intento de asesinato contra él como artista. Aún así, las autoridades de bomberos de Portland no se apresuraron a determinar la causa. Confirmaron que el fuego se inició en el hueco de la rueda, pero no pudieron determinar de inmediato si se trataba de un fallo mecánico, un accidente o un acto deliberado. La ventana destrozada suscitó más especulaciones. ¿Se rompió para ventilar el humo? ¿Fue destrozada por manifestantes o vándalos? La falta de respuestas claras dejó espacio para la especulación, y ésta se apresuró a llenar el vacío. El rumor más extendido fue que Antifa había incendiado el autobús. La lógica, si se le puede llamar así, era más o menos así. Portland era el epicentro de la actividad nocturna de Antifa, especialmente de las protestas dirigidas contra el Centro Local de Procesamiento del ICE. El autobús de Ice Cube, con su nombre estampado, contenía la palabra ICE. En medio de la confusión de la violencia callejera y la furia ideológica, tal vez algún activista demasiado entusiasta confundió el lujoso autobús turístico con un vehículo de transporte del gobierno y lo atacó. Los comentaristas de YouTube y las redes sociales difundieron esta teoría, a menudo con una mezcla de incredulidad y humor negro. El comentarista conservador Anthony Brian Logan lo planteó directamente. ¿Antifa incendió el autobús turístico de Ice Cube en Portland o es solo una coincidencia? Hablemos de ello. A partir de ahí, esbozó la posibilidad de que algunos agitadores de Portland pensaran que estaban atacando al ICE o que consideraran al propio Ice Cube como un sospechoso político debido a sus ocasionales apariciones en podcasts en los que desafiaba la ortodoxia liberal. Según Logan, los manifestantes de Portland eran tan irracionales que cualquiera de las dos teorías tenía sentido. Quizás confundieron el autobús con un símbolo del poder federal. Quizás consideraban a Cube alineado con el conservadurismo, un enemigo en su marco mental. O tal vez todo fue solo una coincidencia, una desafortunada coincidencia de tiempo y materiales inflamables. Pero cuando tu ciudad arde cada noche y el presidente de los Estados Unidos denuncia a Antifa como organización terrorista,
La coincidencia parece la explicación menos satisfactoria. Para entender por qué el rumor se afianzó tanto, hay que retroceder a Portland en ese momento. La ciudad se había convertido en el epicentro de los enfrentamientos entre activistas y agentes federales. El edificio del ICE en Portland había sido escenario de repetidas protestas, que a menudo se convertían en agresiones directas. Las autoridades federales documentaron cómo los alborotadores lanzaban piedras, disparaban fuegos artificiales e incluso intentaban provocar incendios mientras los agentes se encontraban dentro de las instalaciones. El Departamento de Seguridad Nacional tuiteó en ese momento acusaciones de que las secciones de Antifa de Portland habían atacado y sitiado repetidamente un centro de procesamiento del ICE, e incluso habían revelado la identidad de los agentes del ICE, publicando sus direcciones particulares. Circulaban panfletos en los que se pedía a los activistas que se agruparan con equipo de protección personal y su característica energía desquiciada de Portland. En uno de los panfletos, Antifa utilizaba el eslogan: "Cocinamos vuestras comidas, recogemos vuestra basura, conducimos vuestras ambulancias, estamos en todas partes". En este contexto, la imagen del autobús de la gira de Ice Cube en llamas, aunque fuera solo por un momento, encajaba perfectamente en la narrativa de una ciudad consumida por el caos. La teoría de que los manifestantes confundieron su vehículo con un autobús del ICE parecía absurda, pero era absurda precisamente en la misma medida en que coincidía con las imágenes nocturnas que se transmitían desde Portland. Figuras enmascaradas, fuegos artificiales explotando contra edificios federales, grafitis con el lema FS ICE y el olor a madera y caucho quemados. El incidente también coincidió con una escalada a nivel nacional. El presidente Donald Trump, que llevaba mucho tiempo criticando a Antifa, estaba en medio del despliegue de tropas federales en Portland. Denunció a Antifa como agitadores profesionales y presionó para que se aprobaran nuevas órdenes ejecutivas contra el terrorismo interno. En cuestión de días, Antifa fue designada oficialmente como organización terrorista interna por su administración. El simbolismo era demasiado perfecto como para ignorarlo. La misma noche en que los agentes federales se enfrentaron con Antifa en Portland, uno de los visitantes más famosos de la ciudad, un ícono del rap cuyo nombre incluía Ice, vio cómo su autobús era incendiado. Ya fuera coincidencia o conspiración, las imágenes reforzaron la narrativa que quería la administración de Trump. Estados Unidos asediado por izquierdistas violentos, celebridades atrapadas en el fuego cruzado y la ley y el orden como única respuesta. Los comentaristas enfatizaron esta sincronía. Logan sugirió que era sospechoso que el despliegue de tropas de Trump y el incendio del autobús de Cube ocurrieran casi simultáneamente. Otros lo vieron como un símbolo del descenso de Portland al caos, un lugar donde ni siquiera los artistas visitantes podían escapar de los daños colaterales de la política radical. Lo sorprendente de este episodio es la rapidez con la que pasó de ser un incendio localizado a convertirse en un tema de conversación a nivel nacional. Los hechos seguían siendo escasos. Un neumático bien quemado, la intervención de los bomberos, nadie resultó herido, y el propio Cube le restó importancia diciendo que no era algo personal. Sin embargo, ante la falta de información confirmada, abundaron las teorías. Así funciona el nuevo ecosistema mediático. Un solo incidente, especialmente uno relacionado con un nombre tan conocido como Ice Cube, se politiza al instante. Los partidarios de Trump o los opositores de Antifa lo aprovechan como prueba de extremismo. Los escépticos lo descartan como una exageración conspirativa. La investigación real del Departamento de Bomberos de Portland, lenta y metódica, pasa a un segundo plano mientras los titulares virales se encargan de moldear la percepción. Incluso la idea de que los manifestantes confundieran un autobús turístico con un vehículo del ICE subraya lo surrealista de los tiempos que corren. Es una teoría a la vez cómica y aterradora, cómica por la idea de tal confusión, aterradora por la sugerencia de que los vándalos eran tan imprudentes que incendiarían cualquier vehículo que creyeran que pertenecía al gobierno. A pesar de todo, el propio Ice Cube se mostró pragmático. En su declaración evitó culpar directamente a ningún grupo. Al calificar el acto como algo que un cobarde haría a la propiedad de cualquiera, dejó abierta la idea de que no se trataba específicamente de él. Cube nunca ha ocultado sus opiniones sobre la política o la sociedad, pero en este momento se resistió a avivar las llamas de la especulación. Y tal vez esa moderación fue importante. Al no confirmar el rumor, evitó que el incidente quedara grabado en la historia como
la vez que Antifa atacó a Ice Cube. En cambio, la narrativa sigue siendo fluida, en parte accidente, en parte rumor, en parte símbolo de una época turbulenta. El incendio del autobús de Ice Cube en Portland fue, al fin y al cabo, un pequeño fuego. No descarriló su gira, no causó heridos y no dañó permanentemente su reputación. Pero, como acontecimiento, se convirtió en un prisma a través del cual se refractaron conflictos más grandes. Simbolizó los disturbios de Portland, el controvertido papel de Antifa, la postura agresiva de Trump y la tendencia de Estados Unidos a ver cada chispa como parte de una conflagración más amplia. Tanto si Antifa realmente atacó el autobús, como si fue solo mala suerte, la historia perdura por su resonancia. Conecta a una leyenda del rap, una agencia federal y un movimiento volátil en un extraño momento de fuego urbano. Y al hacerlo, revela lo frágil que es la línea entre accidente y ataque, coincidencia y conspiración, rumor y realidad. Cuando el humo se disipó tras el incidente de Portland, un hecho permaneció inalterable. Ice Cube estaba allí por una razón que iba mucho más allá de la política. No estaba en la ciudad de las rosas para enfrentarse a Antifa o aparecer en los titulares sobre las fuerzas del orden federales. Estaba allí para actuar. Su gira Truth to Power lo había llevado a Oregón, llevando consigo décadas de historia musical, peso cultural y la presencia de un artista que ha estado dando forma a las conversaciones estadounidenses desde finales de la década de 1980. Para entender por qué el incendio del autobús tuvo tanta repercusión y por qué su mera presencia en Portland se convirtió en parte de la historia, hay que dar un paso atrás y fijarse en el propio artista, su carrera, su papel en el hip hop y su influencia perdurable a lo largo de generaciones. Porque la verdad es que Ice Cube no es solo otra celebridad que se encontraba en la ciudad equivocada en el momento equivocado. Es, en todos los sentidos, un gigante cultural cuya obra y personalidad lo convierten en alguien imposible de ignorar. Gira de Ice Cube en Portland. La gira Truth to Power no fue solo una serie de conciertos, fue toda una declaración de intenciones. Ice Cube es conocido desde hace tiempo por fusionar el entretenimiento con agudos comentarios políticos y sociales. Desde sus inicios con NWA hasta su trabajo en solitario, sus letras abordan con profundidad temas como la brutalidad policial, el racismo sistémico y las experiencias vividas por las comunidades marginadas. Portland, una ciudad con su propia y compleja historia racial y un hervidero de activismo político contemporáneo, era una parada ideal. El concierto prometía algo más que nostalgia. Era una oportunidad para que el público escuchara la voz de Cube aplicada al momento actual. Las canciones que en su día conmocionaron a la nación con sus crudas descripciones de la lucha urbana, ahora resonaban en un país que sigue luchando contra muchas de las mismas injusticias. Sin embargo, cuando se conoció la noticia del incendio de su autobús, esta eclipsó momentáneamente la razón por la que estaba allí. La ironía era evidente. Cube había venido a Portland para decirle la verdad al poder, pero en cambio el poder de los rumores intentó escribir su historia por él. Mucho antes de que los bomberos de Portland rociaran con agua la rueda carbonizada de su autobús, Cube ya había consolidado su legado. Nacido como O'Shea Jackson en el sur de Los Ángeles, irrumpió en la escena nacional como miembro de NWA. El álbum de 1988 del grupo, Straight Outta Compton, era más que música. Era una granada lanzada a los salones de Estados Unidos. La canción F-Cast Da Police se convirtió tanto en un himno de protesta como en un pararrayos, provocando la condena de las autoridades y el apoyo apasionado de aquellos que sentían el aguijón de la discriminación racial. Cuando se lanzó en solitario con álbumes como America's Most Wanted y Death Certificate, Ice Cube se había posicionado como uno de los escritores más agudos del hip hop. Su voz era intransigente, sus críticas brutales. No se limitaba a narrar las condiciones de su comunidad, sino que denunciaba los sistemas que las producían. Pero Cube no se detuvo en la música. En las décadas de 1990 y 2000, dio el salto al cine con una versatilidad que pocos raperos podían igualar. Escribió y protagonizó Friday, una comedia que se convirtió en un clásico de culto, al tiempo que aparecía en dramas intensos como Boys and the Hood. Se convirtió en una figura familiar gracias a películas como Are We There Yet?, que lo dieron a conocer a niños que nunca habían escuchado su música, pero que reconocían su rostro de la gran pantalla. Esta carrera polifacética significó que, cuando Cube llegó a Portland en 2020, era más que un rapero, era toda una institución.
Uno de los aspectos más notables de la carrera de Ice Cube es el número de generaciones a las que llega simultáneamente. En una conversación en la que reflexionaba sobre su legado lo expresó claramente. En mi nuevo disco digo que yo era Kendrick antes, esa es mi opinión. Pero Kendrick es Q después de Q. En otras palabras, su trabajo creó el modelo para artistas como Kendrick Lamar, sin dejar de ser relevante en la actualidad. Los fans más jóvenes quizá lo conozcan por películas como ¿Ya llegamos? O Barbershop. Los adolescentes y veinteañeros lo redescubrieron a través de la película biográfica Straight Outta Compton, que dramatizó sus inicios con NWA. Y los aficionados al hip hop de toda la vida siguen llenando sus conciertos, rapeando las letras que escucharon por primera vez a finales de los años 80. El propio Cube ha descrito este ciclo con humor. Recuerda que los niños se le acercaban en los conciertos y le citaban frases de Friday, a veces sin darse cuenta de que él era el autor de las mismas. También reconoce que hacer películas familiares le permitió conectar con un público completamente nuevo, con padres que señalaban a sus hijos, ese es Ice Cube. Como explicó en una entrevista. Al hacer esa película, lo que acabó pasando es que, por supuesto, mis fans se la enseñaron a sus hijos. Ahora los padres no tienen que decir, ¿sabes quién es ese tipo de ahí? Es Ice Cube. En efecto, Cube se convirtió en un puente cultural, permitiendo que su voz pasara de una generación a otra. Más allá de los álbumes y las películas, la huella de Cube está presente en toda la cultura pop estadounidense. Sus colaboraciones con DJ Pooh, por ejemplo, influyeron directamente en la creación de Grand Theft Auto, San Andreas, un juego que millones de jugadores de todo el mundo siguen venerando. Esta influencia entre medios muestra cómo su creatividad se filtró en rincones inesperados del entretenimiento, dando forma no solo a las bandas sonoras, sino a la propia estructura de cómo se cuentan las historias sobre la América urbana. Y luego está su capacidad para dar un giro. Para ser un artista que en su día representó la rebeldía cruda e intransigente, Cube también se inclinó por el humor y la cercanía. Era capaz de lanzar una crítica social mordaz en una estrofa, y al año siguiente, interpretar a un padre torpe en una comedia. Esa variedad no solo amplió su público, sino que profundizó su impacto cultural. No se quedó estancado en un solo ámbito, sino que se abrió múltiples caminos y los recorrió todos con confianza. Para los fans que asistieron a su actuación en Portland, la noche no se definió por el incendio del autobús. En cambio, se trató de ver a una leyenda viva en el escenario, dominando a la multitud con la misma energía que aportó décadas antes. Su repertorio mezcló viejos éxitos con material más reciente, recordando al público que su mensaje siempre ha sido coherente, aunque el envoltorio haya cambiado con el tiempo. Sin embargo, la ironía es inevitable. Mientras Cube estaba en el escenario interpretando Truth to Power, a pocas cuadras de distancia, agentes federales y manifestantes de Antifa se enzarzaban en auténticas batallas callejeras. Sus letras sobre la injusticia y el colapso sistémico parecían reflejarse de forma inquietante en el mundo exterior al recinto. Era como si el arte de Cube se hubiera derramado fuera del escenario y se hubiera extendido por las calles de Portland, donde los temas de la autoridad, la rebelión y la lucha comunitaria se desarrollaban en tiempo real. Esta dualidad entre artista y símbolo político explica por qué el incendio del autobús tuvo tanta repercusión. Para los artistas normales, un vehículo dañado podría ser un desafortunado contratiempo logístico. Para Ice Cube, se convirtió en una prueba de Rorschach cultural. Algunos lo vieron como una prueba de la imprudencia de Antifa, otros lo vieron como la trágica mala interpretación de un simple accidente. Pero, en cualquier caso, la historia se quedó grabada porque el propio Cube es un símbolo. Para algunos, representa la verdad sin concesiones. Para otros, representa la excelencia negra que pasa de los márgenes de la sociedad a su centro. Y para otros, es un recordatorio de que el hip hop, antes considerado peligroso, se ha convertido en uno de los productos de exportación más duraderos de Estados Unidos. En muchos sentidos, Portland era el escenario perfecto para la parada de la gira de Cube. La ciudad, a menudo elogiada por su cultura progresista, también se enfrentaba a profundas contradicciones. Protestas contra la violencia policial, acusaciones de extremismo tanto por parte de la izquierda como de la derecha, y un debate continuo sobre la raza y la equidad. La presencia de Cube sirvió para recordar que las luchas a las que se enfrentaban los habitantes de Portland no eran un caso aislado. Su música siempre ha contextualizado los conflictos locales dentro de una narrativa nacional. El incendio de su autobús, ya fuera sabotaje o accidente, no hizo más que reforzar el simbolismo.
Incluso los artistas que han construido su carrera, poniendo de relieve los problemas de Estados Unidos, pueden verse envueltos en las llamas de las continuas luchas del país. Trump declara la guerra a Antifa. Aquí es donde la historia de un solo autobús incendiado choca con la historia más amplia y confusa de Antifa en Estados Unidos. Para comprender el significado del incidente de Portland, tenemos que dar un paso atrás y examinar qué es Antifa, cómo se ha representado y por qué su nombre se ha convertido en un pararrayos político. Solo entonces se revela plenamente el simbolismo del autobús en llamas de Ice Cube. El presidente Donald Trump aprovechó a Antifa como el villano perfecto durante su mandato. Calificó al grupo como extremistas violentos que socavan la ley y el orden, una amenaza que no solo debía contenerse, sino erradicarse. El 17 de septiembre, tomó la extraordinaria medida de designar a Antifa como organización terrorista importante. En una declaración en su plataforma Truth Social, Trump declaró: "Me complace informar a nuestros numerosos patriotas estadounidenses que voy a designar a Antifa, un desastre enfermizo, peligroso y radical de izquierda, como organización terrorista importante. También recomendaré encarecidamente que se investigue a fondo a quienes financian a Antifa, de acuerdo con las normas y prácticas legales más estrictas". Esto no tenía precedentes. Las designaciones terroristas se habían reservado tradicionalmente para entidades extranjeras como Al-Qaeda o ISIS. Aplicar la etiqueta a un movimiento nacional sin líderes formales, listas de miembros o sede central suscitó inmediatamente preocupaciones constitucionales. Los juristas advirtieron que podría chocar de frente con la primera enmienda, criminalizando potencialmente la disidencia. Los críticos argumentaron que Antifa no era en absoluto una organización, sino una ideología, una etiqueta que los activistas adoptaron de manera imprecisa en todo el país. Aún así, el planteamiento de Trump se impuso. Sus partidarios aceptaron la narrativa de que Antifa no solo representaba a un oponente político, sino una amenaza existencial. La retórica del presidente dio oxígeno a la idea de que los disturbios cotidianos, desde las ventanas rotas en las protestas hasta el incendio del autobús de Ice Cube, podían atribuirse a una oscura red de radicales de izquierda. Para entender por qué esta narrativa tuvo eco, consideremos la propia Portland. La ciudad se había convertido en el epicentro de los enfrentamientos entre los manifestantes alineados con Antifa y las autoridades federales. Las manifestaciones, que comenzaron por la violencia policial, a menudo degeneraban en disturbios frente a los edificios federales. Los agentes informaron de que les lanzaban piedras y fuegos artificiales. Algunos manifestantes incluso intentaron incendiar una instalación del ICE mientras los agentes aún se encontraban dentro. El Departamento de Seguridad Nacional pintó un panorama desolador. En una declaración, el DHS dijo: "Los alborotadores de Portland, Oregón, han atacado y sitiado repetidamente un centro de procesamiento del ICE. Muchos de estos delincuentes han sido detenidos y acusados de delitos federales". Rose City Antifa, una organización recientemente designada como terrorista nacional, divulgó ilegalmente la información personal de los agentes del ICE, publicando sus direcciones particulares en Internet. Personas asociadas con Antifa también enviaron amenazas de muerte al personal del DHS. Circularon imágenes de edificios federales tapiados, paredes marcadas por fuegos artificiales y grafitis declarando la guerra al ICE. Los volantes instaban a los activistas a formar escuadrones, con máscaras, cascos y la energía desquiciada de Portland. En ese entorno, no era difícil imaginar que alguien confundiera el autobús de la gira de Ice Cube con un vehículo del gobierno. Tanto si Antifa tuvo algo que ver con el incendio del autobús como si no, el simbolismo encajaba a la perfección. Para los partidarios del mensaje de ley y orden de Trump, el incidente se convirtió en una parábola. Esto es lo que pasa cuando se deja que los radicales dirijan la ciudad. Pero, ¿qué es realmente Antifa? Para sus seguidores, Antifa no es una organización, sino un movimiento, una agrupación informal de activistas comprometidos con la lucha contra el fascismo por todos los medios necesarios. Esa vaguedad siempre ha sido tanto su fortaleza como su vulnerabilidad. Sin un liderazgo central, Antifa es difícil de infiltrar, perseguir o desmantelar. Pero esa misma informalidad permite a sus oponentes presentarla como una vasta y oscura conspiración. Sus miembros suelen actuar al estilo del bloque negro, vistiendo ropa negra y máscaras para ocultar su identidad. Cuando se les pregunta por qué llevan máscaras, los activistas de Antifa insisten en que es por protección. Como explicó un miembro anónimo, principalmente es por nuestra propia seguridad. La extrema derecha y el Estado tienen un historial de perseguir a los antifascistas.
Sin embargo, los críticos argumentan que el anonimato facilita el vandalismo y la violencia. Algunos antiguos miembros han ofrecido testimonios reveladores. Gabriel Nadales, que se unió a Antifa cuando era adolescente, renunció más tarde al movimiento y escribió Behind the Black Mask, My Time as an Antifa Activist, detrás de la máscara negra, mi época como activista de Antifa. Recuerda que el verdadero enemigo de Antifa no es solo la extrema derecha, sino el propio sistema de gobierno estadounidense. Su verdadero enemigo es nuestro sistema de gobierno y nuestra sociedad en su conjunto, afirmó en una entrevista. Nadales describió una cultura de intimidación, destrucción de la propiedad y violencia creciente, y advirtió que Antifa considera que el capitalismo y el fascismo son intercambiables. Este testimonio respalda la descripción que hace Trump de Antifa como radicales revolucionarios. Sin embargo, también complica el panorama. Antifa no se limita a romper ventanas, sino que rechaza de plano el sistema estadounidense. Los medios de comunicación llevan mucho tiempo debatiéndose sobre cómo retratar a Antifa. Por un lado, los principales medios reconocen que muchas de las acciones de Antifa se han vuelto violentas. Por otro, algunos argumentan que la violencia de Antifa debe entenderse en su contexto, como una reacción a la organización fascista y nacionalista blanca. Esta división se plasmó en las secuelas de la manifestación de Charlottesville de 2017, donde los supremacistas blancos se enfrentaron con los contramanifestantes. Trump dijo que había gente muy buena en ambos bandos, un comentario que alimentó años de debate. En la CNN, Chris Cuomo discutió con un partidario de Trump que equiparaba a Antifa con los neonazis. Cuomo se defendió insistiendo en que, aunque las tácticas de Antifa eran delictivas, su causa, la lucha contra el fascismo, no podía equipararse moralmente con la supremacía blanca. El argumento reveló la tensión fundamental. ¿Es Antifa una amenaza terrorista que socava a Estados Unidos o una defensa militante contra el auge del fascismo? La respuesta suele depender más de la alineación política que de los hechos empíricos. Para Trump, centrarse en Antifa tenía múltiples propósitos. Desviaba la atención del extremismo de derecha, responsable de muchos actos recientes de terrorismo interno. Le proporcionaba un chivo expiatorio conveniente para los disturbios durante su presidencia, y encajaba en su narrativa más amplia de Estados Unidos, asediado por la izquierda radical. Trump insinuó con frecuencia la existencia de redes de financiación oscuras detrás de Antifa. En una entrevista, reflexionó: Antifa, en mi opinión, es una organización terrorista. Y vamos a averiguar quién la financia. Se oye hablar de Soros, no lo sé. Vamos a averiguarlo. La sugerencia de que multimillonarios como George Soros financiaban en secreto a Antifa se convirtió en un estribillo habitual en la derecha. Sin embargo, las investigaciones rara vez arrojaron pruebas concretas. Antiguos miembros como Nadales destacaron que muchas secciones de Antifa se autofinanciaban mediante conciertos o donaciones, y no con grandes cantidades de dinero procedentes del extranjero. Aún así, la narrativa del dinero oculto persistió, en parte porque reforzaba la idea de que Antifa era más que un grupo heterogéneo, los hacía parecer una insurgencia coordinada. La designación de Antifa como organización terrorista suscitó importantes alarmas legales. A diferencia de Al-Qaeda, Antifa no tiene una estructura centralizada. Declararla grupo terrorista podría criminalizar efectivamente una ideología política en lugar de una organización específica. Los expertos jurídicos advirtieron que esto podría sentar un peligroso precedente. ¿Podrían los futuros gobiernos calificar a otros movimientos ideológicos como organizaciones terroristas? ¿Qué pasaría con los movimientos por la justicia racial, el activismo medioambiental o incluso los grupos religiosos? Una vez que el gobierno comienza a designar a los movimientos políticos nacionales como terroristas, la propia primera enmienda parece estar en peligro. Los partidarios de Trump desestimaron estas preocupaciones, insistiendo en que las tácticas violentas de Antifa las situaban fuera de la protección de la libertad de expresión. Como dijo un comentarista, esto no son protestas, son delitos. El enfrentamiento reflejaba una cuestión más amplia. ¿Dónde termina la protesta y empieza el terrorismo? Para Trump, la respuesta era sencilla. Cuando Antifa estaba involucrada, siempre se trataba de terrorismo. Parte de lo que hace a Antifa tan controvertida es su adopción de lo que los anarquistas llaman propaganda por la acción. La idea es que los actos de violencia política inspiran a otros, demostrando que la resistencia es posible. Lanzar un ladrillo, romper una ventana o provocar un pequeño incendio no solo causa daños inmediatos, sino que pretende señalar el desafío y animar a otros a unirse a la lucha.
Esta filosofía ayuda a explicar por qué las acciones de Antifa a menudo parecen teatrales o simbólicas en lugar de militarmente efectivas. El objetivo no es tomar el poder directamente, sino crear una cultura de resistencia. Sin embargo, esto también explica por qué sus acciones pueden ser fácilmente calificadas de terrorismo. Si el objetivo es la violencia, entonces Antifa se convierte en sinónimo de disturbios. Para los críticos, el incendio del autobús en Portland, aunque fuera accidental, encaja perfectamente en este molde. Se convirtió en otro símbolo del caos atribuido a Antifa, fueran o no realmente responsables. Para comprender a Antifa también es necesario fijarse en a quienes idolatran y a quienes desprecian. Antiguos activistas informan de que Antifa suele admirar a figuras revolucionarias como el Che Guevara o los zapatistas, y no a políticos convencionales como Alexandria Ocasio-Cortez. De hecho, consideran que líderes como AOC son demasiado moderados, demasiado comprometidos con el capitalismo. No son lo suficientemente de izquierdas, explicó Nadales, señalando que algunas secciones de Antifa se burlaron del Green New Deal de AOC por considerarlo una medida capitalista a medias. En cuanto a sus enemigos, Antifa considera al propio Estado estadounidense como su enemigo definitivo. Los republicanos, los demócratas, la policía, los agentes del ICE, todos son vistos como defensores de un sistema capitalista que ellos desprecian. Este planteamiento radical los enfrenta no solo a Trump, sino a gran parte de la sociedad mayoritaria. Uno de los peligros del auge de Antifa es el ciclo de violencia que provoca. Grupos de derecha como los Proud Boys o los Boogaloo Boys se ven a sí mismos como contrarios directos de Antifa. Cuando ambos bandos se encuentran en las calles, la violencia suele escalar. Cada enfrentamiento se convierte en una justificación para que el otro bando reclute, radicalice y se prepare para la siguiente ronda. Nadales advirtió sobre esta espiral. ¿Qué pasa cuando los Boogaloo Boys aparecen y golpean a Antifa? Antifa no desaparece, vuelven a casa y reclutan a más gente. Y entonces se produce un ciclo de violencia en el que ambos grupos se golpean entre sí. El incendio del autobús de Ice Cube, visto desde esta perspectiva, se convierte no solo en un incidente aislado, sino en parte de una narrativa más amplia de escalada mutua. Incluso si Antifa no fuera directamente responsable, la sospecha en sí misma refleja lo profundamente que el ciclo de desconfianza se ha arraigado en la vida estadounidense. En última instancia, el incidente de Portland muestra cómo el espectáculo puede eclipsar la realidad. El incendio de un autobús se convirtió en tema de conversación a nivel nacional porque simbolizaba miedos y divisiones más amplios. Para los partidarios de Trump confirmó la imprudencia de Antifa. Para los críticos, demostró lo rápido que los rumores pueden convertirse en armas en las batallas políticas. La verdad, que la causa del incendio sigue siendo incierta, importa menos que la historia que generó. En este sentido, el incidente refleja las propias tácticas de Antifa. Al igual que los activistas utilizan actos simbólicos de violencia para inspirar movimientos, los líderes políticos y los comentaristas utilizan acontecimientos simbólicos para inspirar indignación. El incendio del autobús fue propaganda por medio de la acción, independientemente de quién lo provocara. ¿Te ha gustado este video? Haz clic en las tarjetas de la pantalla para ver más.